Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos hoy desde nuestro estudio redacción ubicado en el corazón de la Rampa Habanera. Soy Rosy Amaro y lo invito a acompañarnos en la próxima media hora. No se aparte. Les adelanto que en esta emisión nos estaremos aproximando a la arquitectura cubana. Conoceremos de proyectos de Larissa Bacallao, una de las voces femeninas más seguidas en nuestra música, entre otras propuestas. Desde luego no faltará nuestro acostumbrado tiempo con opciones de nuestra vida cultural. Ya lo sabe, a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana, aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. Es lógico que sea una isla ecléctica, porque aquí no hay una tendencia dominante en el campo arquitectónico. Las canciones que regalan un rayito de luz, aunque sea musical, son siempre agradecidas por el público y eso, más o menos esa es la línea por la que siempre me ha gustado caminar. Desde el siglo XVI, Cuba desarrolló una arquitectura influenciada en sus inicios por el mundo hispánico, pero que pronto adquirió un especial atractivo por su originalidad. Así aparecieron elementos devenidos rasgos tradicionales de la arquitectura colonial cubana: el patio, los puntales altos, los portales y las persianas. Pero se han conservado en el tiempo estas llamadas 4P. ¿Qué identifica hoy a nuestra arquitectura? Justamente con este tema presentamos otra entrega del espacio a través del cual nos aproximamos a polémicos temas de la cultura. Entonces, los dejo con la colega Nieris Borges y esta mirada desde nuestros vitrales hoy a la arquitectura cubana. Puede que uno de los motivos a tener en cuenta para declarar a La Habana entre las 7 ciudades maravilla del mundo haya sido ese evidente carácter ecléctico de su arquitectura, donde cientos de años y estilos constructivos conviven, tornando a la ciudad de sumo atractivo. Pero este eclecticismo no resulta ajeno a las demás ciudades de Cuba, donde también, incluso los no conocedores del tema, pueden apreciar la notable convergencia de formas arquitectónicas en parques, edificios, hospitales y viviendas. Cuando se habla de arquitectura cubana, es imposible obviar ciertas condicionantes histórico-sociales que marcan la realidad de hoy. 400 años de dominación española, la administración norteamericana establecida en el país y su programa constructivo, seguido del afán de asimilación de la modernidad que hasta la década de los 50 del pasado siglo trajeron varias construcciones, incluso de referencia internacional. Es lógico que sea una isla ecléctica, porque aquí no hay una tendencia dominante en el campo arquitectónico. Digamos, hay una arquitectura colonial que está fundamentalmente en las grandes villas, las primeras villas nuestras, y el resto del Cuba se ha construido a base de arquitectura de finales del XIX y principios y todo el siglo XX. Por lo tanto, es una arquitectura que está mezclada. Están mezclados los estilos. Lo mismo hay academicismo, neoacademicismo, hay eclecticismo, hay art déco, hay art nouveau, y una arquitectura anónima e intrascendente, que es la mayoría de las obras que están hechas en nuestras ciudades. Luego llegaría la arquitectura postrevolucionaria, con elementos como la uniformidad y las construcciones masivas, según las necesidades históricas del período. Yo creo que se trató de lidiar con la masividad, con resolver de inmediato los grandes problemas que tenía Cuba en ese momento, que es la vivienda, las escuelas y algunos centros asistenciales de salud, etc. O sea, esos son los grandes temas
los grandes programas de la arquitectura cubana, la enseñanza, la vivienda y algunos que otros en el campo de la salud. Eso lamentablemente no trajo buenas soluciones, por lo general. Se mantuvo siempre una especie de repetición, de monotonía en la mayoría de las construcciones que se hacían. No se trató no se dieron cuenta de que efectivamente, como eso iba a poblar la mayor cantidad del espacio de nuestra ciudad y de nuestros campos, era el momento de plantear una arquitectura nueva, renovadora en ese sentido. Pero, ¿qué sucede con la arquitectura cubana contemporánea? ¿Puede emplearse ese calificativo de contemporaneidad al analizar las obras constructivas de los nuevos tiempos? Evidentemente, nuestros jóvenes arquitectos tienen que hacer gala de una gran fantasía, de un gran pensamiento muy amplio, muy profundo. Tienen que investigar mucho nuestras costumbres, nuestra historia, sobre todo la constructiva, y ver qué se hacía en otros tiempos. La arquitectura contemporánea cubana, si la tomamos en cuenta a partir de los 50 o 60 para acá, tiene algunos elementos interesantes que se produjeron, sobre todo en la década del 50 y en la década del 60. Esos son los dos momentos grandes de la arquitectura cubana contemporánea. No es una arquitectura que se trata de imponer al espacio físico, no es una arquitectura que se trata de distinguir de alguna manera del resto del espacio físico, o sea, del resto de las construcciones, del resto incluso del paisaje. La arquitectura nuestra no pretende contrarrestar y pretende dialogar de alguna manera con el paisaje cubano. Por lo tanto, yo creo que la arquitectura se ha mantenido siempre en un plano bastante modesto desde los principios de Cuba, desde que se empezaron a hacer las grandes edificaciones del 17, el 18 hasta el día de hoy. En cuestiones de arquitectura contemporánea existe otro fenómeno hoy día en el país y tiene que ver con la aparición de edificaciones individuales de tipología y estados constructivos diversos, hechas por los propios habitantes. Que ha habido una sobreproducción de arquitectura espontánea y popular de muy mala calidad. La arquitectura no son 4 paredes, un suelo y un techo. Eso pueden ser arquitecturas emergentes. O sea, los cubanos han tratado de imitar para tratar de darle un estatus cultural y significativo a sus casas, pero lo están haciendo desde posiciones realmente sin base, sin fundamento ninguno. No tienen una cultura de la arquitectura y de lo que representó esos elementos en el pasado. Varios son los retos para la arquitectura cubana actual, desde combatir indisciplinas y establecer normas urbanísticas que frenen el libre albedrío de las construcciones y diseños de viviendas sin asesoría, hasta el mismo hecho de cuestionarse si en los próximos años se tratará solo de restaurar aquello de valor patrimonial o de impulsar proyectos arquitectónicos a tono con tiempos futuros. Vislumbro, no doy una certeza, vislumbro un futuro prometedor para nuestra arquitectura, porque los arquitectos están bien formados. Desde La Habana, para Vitrales, Annieris Borges. Vamos a un primer tiempo con opciones de la intensa vida cultural cubana. Usted puede enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestro correo electrónico vitrales@cubavision.icrt.cu o también puede dejarnos sus comentarios en las redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter. No se aparte, recuerde que usted está en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales. Hola amigos de Vitrales, junto a ustedes pretendemos conocer algunas de las opciones culturales en nuestro país. Sí, Esther, también nos actualizaremos de la presencia del arte y la cultura cubana por el mundo. Así estaremos compartiendo con ustedes de música, obras de teatro, artes plásticas, cine y literatura. Recuerde que siempre estaremos aquí en Vitrales. Entonces, Giselle, comencemos.
De los conciertos de fin de año les sugerimos el de la familia López Gavilán, integrada por reconocidos músicos. Esto será este viernes 22 de diciembre a las 6 de la tarde en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís en el Centro Histórico Habanero. Participarán la Orquesta de Cámara Música Eterna que dirige el maestro Guido López Gavilán, Premio Nacional de Música, la Orquesta de Cámara de La Habana bajo la batuta de su joven directora Dayana García, así como Aldo e Ismar López Gavilán, pianista y violinista respectivamente, junto a las estudiantes de música Andrea y Adriana López Gavilán García. La exposición Palincesto con obras del Premio Nacional de Artes Plásticas 2016 José Manuel Force es la muestra que podrá apreciarse desde este viernes 22 de diciembre en una de las salas del edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes. De esta forma, como es habitual, esa institución cultural homenajea al artista merecedor de ese importante premio en el año anterior. Por su relevante trabajo experimental en la fotografía y la instalación, Force obtuvo el galardón en 2016 con el que se reconoce anualmente la obra de toda la vida de un relevante creador cubano. El punto cubano, también conocido como punto guajiro, acaba de ser incluido por la UNESCO en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El punto es la poesía y la música de los campesinos cubanos y aunque es característica del campo, se ha extendido a las ciudades. Las familias que dominan esa disciplina forman grupos, fabrican sus propios instrumentos y además organizan y promueven las representaciones. En 2016, Cuba había logrado la inclusión de la rumba en la lista del Patrimonio Inmaterial, un reconocimiento a ese género musical y bailable. En el tiempo de entrevistas de esta emisión de Vitrales recibo aquí en el estudio a Raúl Martín, director desde su Fundación de Teatro de la Luna, que ha celebrado durante este 2017 sus 20 años de fundada y es una hoy de nuestras compañías escénicas más reconocidas, ganadora de múltiples premios y conmemorables puestas en escenas. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, de verdad muy contento de estar aquí. Raúl, ¿cómo nace su motivación por las artes escénicas? Bueno, esa es una historia parecida a la de mucha gente que están caminando hoy en el mundo del arte. Misteriosamente, cuando uno es niño empiezan a surgir inquietudes, porque en mi caso no había ningún antecedente en la familia. Y después uno se da cuenta, cuando hace consciente de eso, cuando ya se mete en la escuela de arte y en los caminos ya de la formación artística, se da cuenta que hay un atrás, un pasado, un porqué. Y eso está en la escuela primaria, cuando uno hacía personajes de las obras de teatro. Y el fenómeno de la dirección, o sea, el bichito de la dirección, por decirlo de una manera común, me descubro que me empieza a morder en la época del bachillerato, no sé, del preuniversitario, cuando yo en las escuelas del campo, aquellas famosas escuelas del campo, lideraba y dirigía los ejercicios teatrales que se hacían en el campamento para entretener a la gente, ¿no? ¿Y por qué decide fundar entonces Teatro de Claro, la Luna? entonces, no, después de toda esa inquietud, yo entro a la escuela de arte y me perfilo hacia la dirección en el Instituto Superior de Arte. Y ya cuando yo me gradué con un grupo Irrumpe y después que estuve en Teatro del Público, en el 97 decido hacer mi compañía porque era la forma de un poco desarrollar lo que yo quería hacer en el teatro. O sea, siempre uno tiene su perfil que lo va desarrollando sin darse cuenta. Ya tú sabes que nos hemos desarrollado con una suerte de teatro, con la presencia de la música, una suerte de teatro musical, con la presencia de la música muy fuerte. Los actores la mayoría de las veces cantan, se expresan a través del canto también, es otra forma de dialogar, no es en el sentido tradicional del music hall, de la comedia musical, es que sencillamente otra forma de dialogar con el espectador. ¿Y cómo escoge a esos integrantes que logran hacer tantas cosas? Sí, claro, yo básicamente no me gusta hacer ni casting ni prueba, porque eso es muy... Además hay actores que son fatales en las pruebas y son buenísimos actores, yo sencillamente los veo en el escenario. Si después además tienen la suerte de cantar, no es que los seleccione por eso, y de moverse bien, o sea, de tener facilidades para el movimiento, eso se ajusta más a mi forma de trabajar, ¿entiendes? Y si no, un buen actor y una buena actriz siempre voy a querer tenerlo. Tuve el caso de Alina Rodríguez, que no cantaba y que era una actriz extraordinaria, ¿cómo le voy a decir no? ¿Entiendes?
y así, pero la mayoría de las veces son actores que tienen esas condiciones, pero sobre todo muy buenos actores. Un momento significativo de su carrera fue el montaje de emblemáticas piezas de Virgilio Piñera. Supongo que coincida conmigo que es uno de los imprescindibles de la dramaturgia cubana. Alguna de ellas fue La Boda, Electra Garrigó y Los Siervos. ¿Por qué esa revisitación del teatro virgiliano? Bueno, ese enamoramiento con Virgilio Piñera se lo debo a Roberto Blanco. Roberto Blanco, el gran director cubano que me formó, montó en el año 90 Dos Viejos Pánicos, y con eso comenzaba lo que se llamó después la era virgiliana. Se creó una fiebre de Virgilio en la que yo estaba inmerso sin darme cuenta, sin hacerlo consciente, y me convertí en el director que más montó a Virgilio Piñera. ¿Qué pasó? Que en Virgilio Piñera yo vi la cantera de personajes que yo necesitaba hacer en el teatro para que los actores tuvieran el placer de hacer excelentes personajes. Era un fabricador, por decirlo de alguna manera diferente, de excelentes personajes con una psicología profunda, con el que eran el retrato de Cuba, de la Cuba de todos los tiempos. Y entonces yo me convertí sin darme cuenta en el director. Todavía hoy soy el director cubano que más ha montado a Virgilio Piñera, y se convirtió en el sello del grupo. Monté Los Siervos, La Boda, Electra Garrigó, el álbum, pero además monté en danza, hice trabajo con Codanza, hice El Banco que Murió de Amor, monté La Boda, un relato que de Virgilio, que no es la obra, con una bailarina de danza contemporánea. O sea, he creado muchas cosas a partir de los poemas de Virgilio también. Pero no solo se desempeña como director teatral, también tienes una amplia y reconocida trayectoria como coreógrafo y diseñador para el teatro. ¿Prefieres la danza o las puestas teatrales? No, prefiero el teatro. Además, yo la danza la veo como otra expresión del teatro. O sea, estas experiencias en la danza han sido precisamente otra forma de dialogar con el espectador a partir de resortes teatrales. Una de las cosas que me encanta en el teatro es borrar esa frontera y que sea un teatro que se acerque al teatro total. Precisamente acaban de estrenar la pieza El Banquete Eterno, es lo que me decías, donde trabajas con música en vivo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? La música en vivo era un sueño que yo tenía y que no pude desarrollar desde el principio porque es muy complicado. Los músicos son un mundo diferente, tienen otros ritmos, otras coordenadas. Pero logré en el año 2009 un sueño de tener dos músicos del grupo. En este caso eran un muchacho y una muchacha, piano, percusión, era más básico. Después se fue complicando. Hicimos varias puestas con la música en vivo, que es el teatro. Es lo ideal. Y ahora en este último montaje, El Banquete Infinito, de nuestro gran Alberto Pedro, que también es un actor al cual regreso después de Lirio Habanero, el formato se amplió. Se trata de que entonces la música sigue al actor. No es que el actor tenga que estar pendiente de la música, sino que la música lo sigue y se hace al capricho y siguiendo el desempeño actoral. Próximas presentaciones de Teatro de la Luna, giras, montajes para el... Tenemos un 2018 activo porque todavía nos quedan deudas que saldar. Ya saldamos la más grande, que es la del Banquete Infinito, una promesa que yo le hice a Alberto Pedro, pero tenemos ahora que seguir con los festejos por los 20 años. Entonces vamos a reponer Delirio Habanero, El Dragón de Oro, El Enano en la Botella, que son puestas muy significativas del grupo, y reponer El Banquete Infinito porque se hicieron solamente 8 funciones a fin de año, una época muy convulsa y de muchas actividades, y vamos a regresar. Trabajé con un elenco de actores jóvenes que me fascinó. Esa es otra experiencia nueva que estoy viviendo ahora, y hay que ponerlo. Alberto Pedro es necesario que se vea en escena, que la gente lo siga oyendo y escuchando y viendo, porque los autores teatrales escriben para que se vean, no para que se escuchen solamente, ni para leer, ¿no? O sea, ellos escriben para el espacio. Creo en el teatro de repertorio, en el teatro de mantener las obras que siguen teniendo sentido, que el público las vea. Es difícil a veces por cuestiones logísticas, pero esa es nuestra intención, ¿no? Y en breves palabras, ya casi para terminar, ¿qué es el teatro para Raúl Martín? El teatro es, bueno, como te habrá dicho muchos teatristas, creo que en eso tenemos es común, un sentimiento común. El teatro es la vida de uno, o sea, es que uno lo ve todo a través del teatro. Imagínate que los amigos de uno y la gente que comparte con uno extra, fuera del trabajo, son los teatristas. O sea, uno ve la vida y cada vez que ve algo en la calle, alguna vivencia, dice, qué bueno para el teatro. O sea, se convierte en una forma de vida, que es la frase que más puede abarcar lo que yo siento por el teatro. Sin él no tiene sentido para mí la vida, ¿entiendes? Y nada, trato de defenderlo. He hecho muchas puestas en el extranjero también, como director. Siempre he viajado como director trabajando, o sea, nunca he sido un turista, y eso es porque ese trabajo es
es imposible de contener las ansias, las ganas de hacerlo. O sea, el teatro es como le pasa a los músicos, a los plásticos, es algo que te corroe, te seduce y no puedes evitar hacerlo y vivir dentro de él. Bueno, muchísimas gracias y éxitos para el próximo año para Teatro del Alumno. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes los invito a continuar con Vitrales y otras propuestas. Comienzo este segundo tiempo con propuestas de la vida cultural cubana, invitándolos a la última temporada de este 2018 del Ballet Nacional de Cuba. Las funciones serán este fin de semana en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Ellos llevarán a escena un programa combinado que incluirá En las sombras de un vals, una creación de la propia Alonso, directora de esa prestigiosa compañía. Anjali, el más reciente estreno de la agrupación, una pieza de la joven Eli Regina Hernández, así como el reconocido ballet Carmen, una coreografía de Alberto Alonso sobre la novela de Prosper Mérimée. La Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, bajo la batuta de su director titular Enrique Pérez Mesa, ofrecerá un concierto el próximo sábado 30 de diciembre a las 7 de la noche en el Teatro Nacional. Estará como solista invitado el guitarrista Joaquín Clerch, del cual reconocidos músicos y la crítica especializada han remarcado su excelente técnica y su forma poética de tocar el instrumento. En enero próximo, la Casa de las Américas recibirá el premio UNESCO UNAM Jaime Torres Bodet en Ciencias Sociales, Humanidades y Arte en su segunda edición. Este galardón distingue los esfuerzos de una persona, grupo de personas o institución internacional que hayan contribuido al desarrollo del conocimiento y de la sociedad a través de las artes, la enseñanza, la investigación en ciencias sociales y humanidades. En el caso de la Casa se reconoce su aporte a un mundo mejor, no solo a través de sus vínculos con intelectuales de la región, sino además por los estrechos nexos que mantiene con instituciones y organizaciones como la UNESCO. El gran líder sudafricano Nelson Mandela y la Casa de las Américas comparten el honor de ser los únicos laureados con 2 premios de la UNESCO. La reconocida institución cultural cubana había sido galardonada anteriormente con el premio UNESCO Simón Bolívar en 2004. Así terminamos por hoy este tiempo con opciones de la vida cultural y nosotras esperamos que nuestras sugerencias les hayan sido útiles. Les recordamos que puede continuar informándose a través de nuestra página en las redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter. Ahora, Esther, solo queda decidir. Recuerda que nos encontraste en Vitrales. Que continúa con otras miradas a la actualidad artístico-literaria en el país. Los dejamos entonces con nuestra colega Rosy Amaro y otras propuestas. No se aparte, siga con nosotros. Música en la sangre. Su padre y su abuelo integraron la emblemática Orquesta Aragón y desde muy pequeña ella comenzó a cantar. Con más de 2 décadas de carrera artística, Laritza Bacallao ha logrado situarse ya dentro de nuestro panorama sonoro como una de las jóvenes voces femeninas más populares por su talento y perseverancia. En 2016 celebró 2 décadas de vida artística, y es que si bien es muy joven, ella se adentró en el mundo del canto y los escenarios con apenas 5 años. Hoy es uno de los exponentes de la música popular bailable más seguidos por el público cubano. Con Laritza Bacallao conversamos para Vitrales sobre los proyectos en que se encuentra inmersa. Estamos preparando nuestra segunda producción discográfica. Podemos adelantar que tenemos un tema bajo la autoría del maestro Álvaro Torres. También tenemos un dúo con los 4, esos amigos como siempre eternos que tenemos. Y también queremos hacer un disco que como siempre esté lleno de alegría, de positividad, de cosas lindas, ¿no? para la vida de todo aquel que sigue mi música. Su versatilidad y la fusión evidente en sus canciones bien pudiesen ser elementos que han definido su trabajo. En su trayectoria como vocalista, Laritza ha trabajado diferentes formatos musicales y se ha distinguido por su participación en varias ediciones del Festival Boleros de Oro y en los homenajes a Benny Moré. Entre los años 2015 y 2016 presentó en Estados Unidos su producción discográfica Solo se vive una vez. Luego llegarían sus giras por Europa, México y Trinidad y Tobago.
las canciones que regalan un rayito de luz, aunque sea musical, son siempre agradecidas por el público y eso, más o menos esa es la línea por la que siempre me ha gustado caminar. A la intérprete de Que suenen los tambores, la música le viene de tradición familiar. Graduada de nivel elemental en dirección coral y más tarde de pianista acompañante, sin embargo, quisimos saber qué otros ámbitos de las artes le gustaría explorar. Me encanta el teatro musical, me gusta la actuación, aunque nunca he hecho nada de actuación, pero bueno, nada, son cositas que tal vez en algún momento de mi vida la pueda hacer o simplemente lo deje ahí guardadito en un cajón. Siempre van a ver a la misma persona, a Larissa Bacallao, sencilla, humilde, tratando de trabajar para todo el público en general. Desde La Habana para Vitrales, Anieri Borges. Antes de concluir, dos recomendaciones especiales. Las jornadas finales del Festival Internacional de Cine de La Habana y de la Feria de Artesanía FIAR 2017. Gran fiesta del arte y la identidad cultural de los pueblos. Y así concluimos por hoy esta emisión de Vitrales, la revista semanal de este canal de encuentro con el acontecer cultural en la isla. Soy Rosy Amaro y les recuerdo que puede contar con nosotros la próxima semana. Justo a esta hora aquí les estaremos esperando. Gracias por acompañarnos.